Señor Jerjes Loaiza, él es sociólogo. Vamos a hablar de la relación esta que hay actualmente entre el Poder Legislativo, el Congreso, y el Poder Ejecutivo. Muy buenas tardes, bienvenido a Nacional. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo ve usted ahora lo que ahora no se ha censurado al ministro? Hay ministros prácticamente cada semana que son censurados, interpelados o sometidos a investigaciones en el Parlamento Nacional. ¿Cómo ve usted, pese a los anuncios incluso y pedidos del presidente del diálogo del Congreso y el Ejecutivo? ¿Cómo ve esa relación? Bueno, evidentemente es una pésima, mala relación. Sin embargo, el Congreso está allí, se supone, para fiscalizar o para tener un rol preponderante dentro de la relación de gobierno que tiene el Ejecutivo con el resto del país y viceversa también, ¿no? Después de todo, el Congreso se supone refleja y representa a todas las diversidades y pluralidades del país. Sin embargo, en muchos de estos casos, más que el interés del país, también tienen que ver negociaciones políticas o intereses políticos que también responden a determinados entornos, a determinados incluso grupos políticos, como se ha visto en determinada noticia vinculada a un partido en particular. Entonces, claro, eso nos llama mucho la atención en el sentido de que ¿a quién responde el Congreso? ¿El Congreso verdaderamente responde a un interés nacional o responde a sus propios intereses de poder monopolizar el poder en determinadas manos, al punto de establecer o señalar o decir que quiere el control absoluto del Ejecutivo? Algo que en realidad no es algo de este Congreso, es algo que han hecho muchos ya congresos o han estado repitiéndolo, han querido hacerlo, y eso es también negativo. Claro, o sea, la fiscalización está bien porque esa es su labor, ¿no? Ellos están para... Pero debe haber una relación también de cordialidad, digo yo, para poder trabajar en conjunto para el bien del país. Esa es la idea, ¿no? Sí, claro, institucionalmente las relaciones tienen que ser no solo cordiales, tienen que ser tolerantes y tienen que ser hospitalarias, porque estamos hablando de fuerzas políticas que tienen una representación nacional. El presidente tiene una representación nacional pese a quien le pese. Es un presidente elegido democráticamente. Y por otro lado, el Congreso también tiene una representación nacional, fragmentada, pero representación al fin. Entonces todos tienen que entenderse como bien podríamos entendernos todos los peruanos en el país. Pues a la larga terminan estigmatizándose mutuamente, principalmente por parte del Congreso, que se dice adalid de un país que a su vez también está fragmentado a través de diferentes ideologías y perspectivas y puntos de vista. Pues entonces no vamos a avanzar, sino todo lo contrario, ¿no? Claro, yo también quiero aprovechar ahora, bueno, estamos hablando de política. ¿Cómo ve, señor Loaiza, la campaña electoral actual, donde se ha visto, yo creo que más que ideas, estamos viendo espectáculos además de episodios de la vida privada, insultos, no sé, yo creo que es un nivel que realmente lamentable y la población está... Incluso hay 40% de personas que no saben por quién votar, qué hacer. Buenas tardes. ¿Hemos perdido la comunicación? Sí, vamos a retomar con Jerjes Loaiza, sociólogo, y yo le quería preguntar sobre este clima, pues, no sé, de violencia, de este clima, señor Jerjes Loaiza, este clima que hay electoral, donde más que ideas y propuestas, lo que vemos son videos, insultos, denuncias, que realmente a veces son hasta perturbadores, ¿no? Sí, lo que sucede es que el intercambio de ideas y propuestas también a veces es incongruente. Muchas veces el ideario, la propuesta o el plan político de un partido, de un candidato, se desdice de lo que él menciona en un determinado intercambio de posturas, y lo hemos visto en diferentes momentos. Yo personalmente, cuando estudiaba y analizaba los planes de gobierno, poco tenían que ver al final con lo que los candidatos señalaban o decían, o a la larga era tan sintetizado que lo único que decían era aquello lo que la población quería escuchar o aquello que podía sonar bonito, pero que no tenía correspondencia con su plan. Y en segundo lugar, por supuesto, lo que menciona, no hay un intercambio de ideas, sino un intercambio nuevamente de ataques. Eso es lo que conocemos como una falacia ad hominem. Yo no debato tus ideas, te insulto a ti y te pongo en tela de juicio tu honor, tu honorabilidad, etcétera. A la larga no importa que mienta. Si yo recreo una mentira, o en todo caso pongo la sospecha, la gente no va a creer en ti. Y es una técnica, una fórmula que se desarrolla en muchos países y en muchos aspectos políticos. Obviamente refleja una pobredumbre total, ¿no? Y hay que rechazarla. Claro, y además sobre todo pues en los cuales yo sé pues que puede haber aspectos de la vida privada que se puedan conocer, pero que salen en momentos justo pues un mes antes de las elecciones, ¿no?
¿no? Porque si quisieran realmente, pues, lo vas a conocer en otro momento, ¿no? Y no permites que la persona postule, ¿no? Es eso de que a ver qué te saco de tu pasado o de tu presente para poder afectar tu candidatura. Sí, es algo repetitivo y creo que ya deberíamos hace mucho tiempo, dentro de esta lógica de la farándula política, deberíamos rechazar esos aspectos, esas metodologías, esas maneras de actuar, identificar quiénes son esos partidos o quiénes son esos supuestos adalides y rechazarlos por completo, ¿no? Creo que debemos ya madurar como país. Después de todo, desde 1985 tenemos la posibilidad de un voto universal y tenemos que defenderlo a través de una postura crítica y no una postura, por desgracia, que termina siendo irresponsable viniendo de quienes se supone deben representarnos. Claro, como sociólogo, ¿cómo ve este 40% de personas que no se decide, no toma una posición, la falta de interés hacia la política, pero luego nos quejamos de no haber, se eligen a personas o a veces se eligen por elegir porque son conocidos y no se ahonda más, no se investiga? ¿Qué pasa con la sociedad peruana? Bueno, lo que pasa es que la sociedad peruana también responde a una crisis mundial, ¿no? Obviamente latinoamericana y precisamente peruana, es la crisis de los partidos políticos, la crisis de la representación. La democracia se ve golpeada precisamente por partidos políticos que no representan a la población. Se han convertido en una suerte de empresa, una suerte de espacio de intereses muy particulares y muy específicos que no se corresponden con lo que la población espera. O sea, no tenemos a gestores políticos, tenemos en realidad a individuos que solamente responden a situaciones muy particulares y muy presentistas. Entonces, si seguimos teniendo eso, obviamente la gente no va a seguir creyendo en los partidos políticos, por un lado. Y en segundo lugar, y esto es importante, cuando nosotros vamos a votar por algún candidato, lo único para lo que nos llaman es para satisfacer una elección entre los candidatos ya establecidos previamente, pero no nos consultaron si esos eran los candidatos que queríamos. Si en ese partido, en el que yo confío o no confío, claro, es el candidato que yo... Hay una incongruencia muy grande también. Bueno, entonces hay mucho pues que evaluar, sobre todo es eso, ¿no? Los partidos políticos tienen una labor que es volver a la credibilidad que tienen que recuperar, ¿no es cierto? Volver a creer en el sistema. La gente ve personajes que casi como clubes, ¿no? Me inscribo en tal club y luego lo dejo. No hay una estabilidad, ¿no? En absoluto, no hay una congruencia ideológica, no hay una congruencia temática o una postura política, geopolítica o culturalmente establecida de acuerdo a un país tan plural como el que tenemos. Simplemente hay visiones presentistas que quieren adecuarse a lo que la gente quiere o lo que cree que quiere y que se sirven muchas veces de determinados espacios de comunicación que no nos informan, por desgracia, sino solamente lo que hacen es perturbar más al electorado a través de estas noticias pues que son muy ruines y que no nos llevan a decidir sobre otros aspectos políticos importantes. Que no es tan mal que se sepa, por supuesto, y que claro, hay que saberlo, pero cuán ciertas son y cuánto debate político verdaderamente hay acá. Muy bien, muchísimas gracias pues a Jerjes Loaiza, él es sociólogo. Muchas gracias.